está circulando. ¿Cuánto toma usted de agua todos los días? ¿Cuántos vasos se toma usted de agua? Hay que tomar agua, amigos. Pero agua de Aqua Prados, que es tan limpia y pura como un cristal, así como me escuchan. Qué gran agua ofrecen nuestros amigos de Aqua Prados. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, así que visítelos esta semana, por ejemplo. O si quiere preguntar por el servicio de venta, instalación y mantenimiento de tanques de agua, que es una maravilla, van a llamar al 0414-391-3637 o apunten este otro 0414-391-2510 de Aqua Prado. Ya están aquí Erika y Marilia. Marilia y Erika están las muchachas del Está Circulando. Vamos a enterarnos qué está pasando en Venezuela y en el mundo ipso facto. Ya, inmediatamente. Muy buenos días, niñitas. ¿Y esto te lo vas a poner en dónde? Bueno, será aquí en el cabello, como una corona de laurel. Buenos días, Mingo. Feliz Buenos comienzo días. de semana. Igualmente para ustedes, Semana amigos. flexible, Sí. Que fue parte de los anuncios que daba ayer Nicolás Maduro, ¿no? Así es, Marilia. Ayer se encadenó nuevamente. Incluso es muy curioso, Mingo, Marilia, porque Maduro arranca su cadena como es habitual y dedicó más o menos como 1 hora 40 minutos a hablar del 11 de abril de 2002. Recordemos que esa fecha para ellos ahora es una fecha histórica y patria. Y bueno, recordando todos los acontecimientos de aquel momento, del 11, 12 y 13, lo que ellos llaman la Revolución de Abril. Y después fue cuando dio los anuncios de estos que habitualmente comenta, de los números de contagios, la semana flexible que avisaba que arrancaba desde hoy hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, exactamente. Semana flexible que le preguntaba a Erika que no fueron con detalles. Recordemos que cada vez que es semana flexible, que si van a la playa, los teatros, los cines, los centros comerciales, pues entonces no tenemos detalles de cómo será esta semana flexible, que los expertos catalogan de irresponsabilidad, porque recordemos que tenemos altos números de contagios, altas cifras de personas fallecidas por el COVID-19, sobre todo los médicos, ¿no? Así es la es. cifra que más ha subido. Marilia, y recuerda que el viernes también comentábamos cómo la conferencia episcopal estaba también solicitando que sean considerados prioridad, porque ya iban 17 religiosos fallecidos. Ayer se le suma un obispo emérito de Barquisimeto, Tulio Chiribella, y el Límenes Rojo. Y también se le sumó el periodista, nuestro colega Armando Monroy, entre otros de los muchos compatriotas que han fallecido contagiados, muy joven. Sí. Él también, este periodista Armando Monroy, compañero y amigo acá de la casa, trabajó con nosotros. Muy lamentable la noticia de este fin de semana de enterarnos de su muerte por COVID-19, y recordemos que todo esto es por la falta de vacunas, que todavía se sigue politizando este tema, que no llega. Uno de los anuncios que decía Maduro era que bueno, que ya tenían el 100% del pago para el COVAX para traer las vacunas. Así es, ayer Delcy Rodríguez decía que había pagado la mitad, unos 59 millones de francos suizos, eso es un promedio de 64 millones de dólares. Maduro aseguraba que bueno, que lo había logrado pagar porque logró liberar el dinero secuestrado en Estados Unidos, pero que ya está garantizado el 100%. Eso daría entrada a 11 millones de dosis, según lo de vacunas, que se desconoce cuál es. Sanciones. Exactamente, pero ¿cuál es? No hay sanciones. Bueno, según hay él logró sanciones? burlarlas, pero según Juan Guaidó reconocieron lo que siempre sostuvimos, no hay bloqueo para adquirir medicamentos y vacunas, que eso siempre también lo dijo Trump. Las sanciones eran personales, era a individuos específicos del régimen. Claro. Entonces, a estas alturas Pero hay algo que no entiendo, porque Guaidó había dicho que también esto se había cancelado ya, lo de las vacunas por el sistema COVAX. Es verdad. Ajá. ¿Qué pasó allí con ese dinero y esas vacunas? Ahora Maduro dice, ya logramos el 100% para pagar también el mecanismo COVAX. ¿Será que vamos a tener el doble de las vacunas entonces, Marilia? Y Delcy Rodríguez decía, hemos pagado el equivalente a 64 millones. ¿Qué significa el equivalente? Que es la mitad. Que el equivalente, ¿con qué lo pagaron? ¿Con oro? ¿Con qué? Lo que dijo Con Maduro. algún intercambio. Sí, con un pedazo de la Guayana, Esequiba. ¿Con qué lo pagaron? Ah, ¿te acuerdas cuando Maduro comentó que petróleo por vacunas? Exacto. Ajá, Entonces, ¿con exacto. qué pagaron? No. Bueno, cuando a mí me dicen pagamos el equivalente de ¿en qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Es que son preguntas que nos hacemos y quedan así como en el aire.
Y hay ¿De que qué va? preguntar. Y hay Nosotros que los periodistas preguntamente. Hasta la Exactamente. saciedad. Así es. Y Exactamente. si no hay respuesta, seguimos preguntando. Hasta tenerla. Sí. Pero bueno. Bueno, Mingo, el asunto es que ayer el régimen reportó 1.101 casos y 19 fallecimientos en las Ujú. últimas 24 horas. Ellos aseguran que estas 3 semanas de cuarentena radical fueron importantes para este descenso de las cifras. A mí me sigue pareciendo que las cifras, bueno, que aun cuando estemos en flexibilización, recordemos el nuevo mantra que decía Mingo: distanciamiento, mascarillas, lavado de manos. Tapabocas. Y uso Tapaboca. correcto de tapabocas. Así es, porque estas cifras revelan que seguimos En aumento. Seguimos con en aumento los contagios. casos. Recordemos lo que decían los especialistas. O sea, cuando se hacen estas semanas flexibles, como lo que pasó en carnavales, como lo que pasó en diciembre, es lo que vimos ahorita cuando tuvimos estas 3 semanas radicales por los altos contagios de COVID-19. El asunto también, Marilia, es que esta semana con la flexibilización va a haber jornada de sedulación para niños. Ajá, muy Lo importante. reiteraron. Ujú. Sí, va a haber jornada de sedulación para ¿Cómo niños. va a ser Las eso? oficinas ¿Cómo? van a funcionar, pero van a atender según el número, el terminal de la cédula de los representantes. Hoy, por ejemplo, el lunes Hoy, por corresponde. ejemplo, le corresponde, ya te lo digo porque lo tengo por acá, va a ser por el terminal de los números de cédulas. Lunes el 0 y el 1, el martes el 2 y el 3, el miércoles el 4 y el 5, el jueves el 6 y el 7 y el viernes el 8 y el 9. Igual manera, el titular del despacho señaló que las oficinas estarán abiertas durante esta semana de flexibilización siempre y cuando el régimen incorpore este servicio dentro de, de las prioridades que tú lo comentabas al principio, Marilia, no desmenuzaron cuáles son los sectores que van a trabajar durante esta... Y creo que el SAIME tampoco explica allí cómo va a ser el tema con los pasaportes, si las personas van a poder retirar, porque me imagino que quedaron pasaportes allí atrapados antes de las semanas de radicales para poder retirarlos, y si se va a seguir haciendo por vía online, ¿no? La solicitud de las prórrogas, Sí. porque los pasaportes nuevos estaban todavía paralizados. La Así solicitud. Claro, claro. Que hablando de Maduro, ¿cómo interpretará Fede Cámaras lo que les dijo Maduro ayer a ellos? Porque, entre otras cosas, decía que prácticamente no existe, ¿no? Que tiene cero capacidad de liderazgo. Y un plan de conspiración, que siguen con su plan de conspiración. Bueno, se tiene- lo dedicó precisamente a raíz del papel que jugaron el 11 de abril, ¿no? Le Claro, dedicó pero unas hablaba de- palabras. Pero hablaba de hoy también, textualmente. Prácticamente no existe Fede Cámaras. Tiene cero capacidad de liderazgo. ¿Y quiénes se reunieron con Jorge Rodríguez hace mes y medio? Fede La gente de Cámaras. Fede Nosotros, Cámaras. sí. En Fede Cámaras. En Fede Cámaras, la sede principal de Fede Cámaras. ¿Y entonces? Bueno, No sabemos. fíjate que ayer Nicolás Maduro decida que Fede Cámaras había sido golpista y desde aquel momento lo que ha hecho es venirse a menos. Ujú. O sea, que ya los califica, ¿no? Y reitera que ha sido un nido de víboras. Pero en Fede Cámaras conocerán la naturaleza del régimen, que es una frase que ya es lugar común. Ujú. ¿Entienden con quién se trata? Exactamente. Bueno, ya- O sea, es nuevo para ellos esto. vamos a sentarnos a dialogar. Mira la Vamos a sentarnos propuesta, a negociar. mira la propuesta Vamos a que le sentarnos- hicieron de las vacunas y tampoco fue aceptada. Ajá, por ejemplo. O sea, no hay respuesta con respecto a las vacunas. Es lo que ellos dicen, y parte de lo que ellos dicen es que Venezuela va a producir 2 millones de vacunas cubanas, Sí. Mira, que fue la es que trajeron en estudio la Agdalá. Es que de verdad, y mientras No, ellos es la dicen... soberana. ellos La soberana, insisten- no, perdón. la soberana. La soberana, Ellos sí. insisten que van a producir vacunas y ayer denunciaban que en el Domingo Luciani Ujú. habían fallecido 11 Oye, pacientes sí. víctimas de la COVID, Ujú. con síntomas asociados a la COVID por falta de oxígeno. Y entonces también nos enteramos que Jorge Arriaza está dispuesto a enviar oxígeno a 3 regiones puntuales de Perú que están solicitando ayuda, como en su momento solicitó ayuda a Brasil. Ujú. Y sin embargo no dejan de calificar a la variante brasilera. Maduro no deja de llamarle variante Bolsonaro. Entonces son todas esas contradicciones que tenemos en el país en cuanto al manejo, como lo hemos venido reiterando, cómo lo han politizado. Cómo- Exactamente. Porque ¿Cómo? es que aquí vemos todos los días en estados de WhatsApp, en las redes sociales, la gente solicitando oxígeno para cada paciente que está con COVID-19, tanto en hospitales como en clínicas privadas. Sí, y el costo de las bombonas, Marilia, tú lo comentabas la otra vez. Exacto. Mingo, no sé si pudiéramos aprovechar ahorita, ya que estamos en este contexto COVID, para escuchar a Fabiana Blanco, para Ajá. ver el reporte que nos tiene, escuchar el reporte que nos tiene desde Austin, Texas. Adelante, Fabiana.
Feliz lunes, amigos de Por Todos los Medios. Gracias por escuchar Radio Caracas Radio. Les habla Fabiana Blanco desde Austin, Texas. Y estas son las últimas noticias en Estados Unidos. Los pasaportes de vacunas se convertirán en parte de la vida cotidiana en gran parte del mundo. Países como Israel, el Reino Unido y gran parte de Europa ya han implementado un esquema de pasaporte de vacunas o están trabajando activamente en uno. Si bien el gobierno de Estados Unidos dice que no introducirá pasaportes de vacunas obligatorios a nivel federal, parece que cada vez es más probable que muchos restaurantes, gimnasios, estadios deportivos y otros lugares requieran un documento de este tipo para demostrar que han sido vacunados contra el COVID-19. La NASA comparte una imagen impresionante de un mar de dunas azules esculpido por el viento en Marte, tomada por el orbitador Odisea, la nave espacial de Marte más antigua de la historia. La foto es una imagen en color falso, lo que significa que los colores son representativos de las temperaturas. El azul representa climas más fríos y los tonos de amarillo marcan dunas calentadas por el sol, escribió la Agencia Espacial Estadounidense. Muchas gracias a Por Todos los Medios y a RCR. No se olviden de seguirme por Instagram en @FabianaBlanco. Me despido desde Austin, Texas. Gracias, Fabiana, por este reporte desde Austin, Texas. ¿Qué más, niñitas, tienen por allí? ¿Qué más está circulando que es importante compartir con el auditorio? Bueno, Mingo, las elecciones. Que fueron elecciones en medio de Claro, pandemia, es que elecciones en Perú, Eso lo estaba diciendo elecciones mi vecino ahorita. en Ecuador, ¿Cuál exactamente. es la prioridad? Elecciones. La política. La prioridad no es la salud de los ciudadanos, Y vimos es el poder. Y vimos esa, por ejemplo, en Ecuador, que celebraban estas elecciones presidenciales y cómo la gente estaba en las calles Sí. en medio de esta pandemia y que estos países también han sido golpeados por el Mucho, COVID-19. muchísimo. Así es. Bueno, sin embargo, se alza con la victoria Lasso. El candidato correísta, bueno, reconoce la derrota, pero recordemos que este candidato, ¿Qué se traerá entre manos? este nuevo presidente de Ecuador, el que resultó electo, había perdido contra Correa en 2 elecciones anteriores. A la tercera fue la vencida, Sí. le ganó, ¿no? Finalmente, con el 52% de los votos. Y Perú va a segunda vuelta. Va con un candidato marxista, Pedro Castillo, que va a la cabeza, con otros 5 candidatos más. Tú sabes que O sea, también sigue la política. Sigue la política en plena pandemia, siguen las elecciones. Aquí también se aquí habla de también elecciones. se habla de elecciones, porque Sí. aquí ya están hablando de los postulados Claro. a rectores del CNE que aparecieron de nuevo, apareció la lista y llamaba poderosamente la atención que el 80% de estos postulados son personas vinculadas a organizaciones políticas. Entonces, bueno, Puede ser las que entonces en diciembre también tengamos elecciones. es probable, Claro, Marilia. Esos rectores seguramente tendrán el carnet de la patria. Carnet de la Patria, que también están solicitando, ya están enviando mensajes para los adultos mayores la vacunación Claro, con la tienen Sputnik si V. no tienen el carnet de la No. patria, Tienen que esperar un mensaje. Ujú. Hay grupos de WhatsApp, de los grupos estos del CLAS, que están enviando estas listas para que las personas revisen si están allí y después tienen que esperar un mensaje de texto para la cita de la para vacuna. poder hacer La vacunación. Sí. Eso me parece un poco discriminatorio. Pero bueno, hay una comisión también internacional que visita la frontera colombo-venezolana para enterarse de la situación que está ocurriendo entre Venezuela y Colombia, con todos estos combates en Apure. El bloque está conformado por representantes de las delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como ACNUR, la OIM y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. También hay informaciones, hay un trabajo publicado en el Nacional en el que aseguran... ¿Dónde está Jorge Rodríguez? Ajá, ahorita? ese, precisamente iba a comentarte, Mingo. Hay un trabajo en donde dicen, en el Nacional, y también publicado en Tal Cual, que Jorge Rodríguez está en Ginebra. Ajá. ¿Cómo salió? Sí. Ujú. Semana Radical. ¿Cómo? ¿Qué vuelo? Sí, caramba. ¿Y qué está buscando ya? Ujú. Fue un presunto viaje que hizo Jorge Rodríguez para poner la plata del COVAX. Ajá. Ahí entonces pudiéramos empezar pues, a buscar Claro. cuáles fueron las negociaciones. ¿Cuáles fueron las negociaciones? Y hay que esperar entonces esta semana a ver qué se anuncia del COVAX y las vacunas, ¿no? Niñitas. Ay, niñitas. Yo ¿cómo? juicio. Ay, mucho fundamento. Mingo, ese suspiro. Ay, no hagan rubieras que yo las conozco. Y será hasta mañana.